personal, un programa bien caliente en el día de hoy. Hay un invitado de lujo, ya lo tenemos en nuestro escritorio, Beto Brandoni, hablando de todo. Uno de los mejores actores de la historia argentina, un hombre comprometido con el país, con los derechos humanos, con la República. Te digo, los carteles los escribo yo. Y la verdad que te quería decir todo eso porque me pareces lo más, Brandoni. Vamos a hablar en un rato de todo. Y hoy mi marido me contaba tantas cosas de tu vida, Alejandro, que me emocioné. Me hizo llorar a la mañana contándome toda tu historia de vida. Así que hoy vamos a hablar un poco ¿Segura? Sí, estoy re segura. Y además tengo que lograr que Brandoni sonríe en alguna nota. Hoy te estuve googleando yo no quiero que te pelees con nadie hoy. Quiero que hablemos de todo. Dale. Estás guapo, Beto. ¿Qué edad tenés, Beto? Muchos. Muchos, estás espléndido, estás espléndido. Bueno, tenemos, como decía, un programa... interrogatorio. Ahora los actores no te dicen la edad, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un péndex. Bueno, además, ya podés, si querés sacar el cartel, vamos a preguntarle también a Beto por Cornejo. Él quiere que el vicepresidente de Macri sea un radical, así que hablaremos de eso hoy. Tuvo reunión con Marcos Peña, se reúne a la brevedad con el presidente de la Nación. La pelea del día, Pichetto dijo que Labaña no tiene visión política. Estaremos recordando todo lo que pasó en este programa con ellos dos hace aproximadamente un mes. Ayer vino Urtubey y no tenía la menor idea de lo que iba a pasar con Pichetto y con Labaña. En vivo, después de la etapa de Clarín, tenemos a Sergio Berni hablando de qué pasó en esa noche en la que murió el fiscal Nisman. En la mesa, Gustavo Segre, recién me decía, puede que Lula salga de la cárcel a la brevedad. Mañana llega Bolsonaro muy temprano y se reúne con el presidente de la Nación, y el Chino Navarro también está con nosotros. Vamos a comenzar con este tape, esta historia de amor que no fue, lamentablemente, era una tercera opción y lamentablemente creo que ya no la vamos a tener, Labaña y Pichetto, la historia que no fue. Pichetto es una figura muy importante porque él ha hecho un trabajo notable en el Senado e incluso excediendo el Senado con los gobernadores y demás. Tengo un gran respeto por Roberto. Él además todavía no ha definido ni siquiera su propia candidatura. Me parece un hombre valioso. ¿Te quedaste solo en Alternativa Federal? ¿Sos el único candidato? ¿No vas a ninguna paso? En el Día de la Madre. Totalmente. Pero, o sea, no vas ni una paso. Ya estás, sos el único candidato de Alternativa Federal. A veces es mejor estar solo. Ayer decía Urtubey, a veces es mejor estar solo. No teníamos idea de que hoy iba a pasar esto. Gracias, amigo Gustavo Segre, por estar con nosotros. Un placer. Gracias, Chinito, que te tengo lejos hoy. Bueno, impactó esto. De verdad que hace un mes hacíamos a Labaña, a Pichetto. Estaba todo más que bien entre ellos. De hecho, vamos a recordar en un rato la historia, la famosa historia de las franciscanas, las chancletas con las que están ploteando hoy el local que inauguraron. ¿Qué terminó pasando, chicos? Te lo pregunto vos, que sos el invitado también de esta noche. ¿Qué pasa con la Argentina? ¿Qué pasó con la Alternativa Federal que no pudieron? Yo creo que hay un problema de propuestas, primero, o de falta de propuestas. Y en segundo lugar, las cuestiones de los egos políticos también afectan, ¿no? Porque es mucho más fácil determinar un proyecto de campaña cuando vos sos el candidato y no cuando te vinculás a candidatos que te pueden imponer alguna situación. Es una pena porque, en definitiva, este camino alternativo, la tercera vía, se va disociando. Y es más complejo para aquellos que no quieren votar un gobierno sospechado de corrupción o no quieren votar un gobierno que fracasó económicamente, y en la opción no tenés una opción, sino tenés un montón muy parecidas entre sí, si tomás la base estructural, pero con algunos detalles que no se perciben, pero que generan que haya tantos candidatos. Tenemos la placa con lo que yo decía al comienzo sobre los dichos de Pichetto a Labaña, chicos, que la verdad fue como duro, ¿no? Había dicho el otro día, ahí lo tenemos, no tiene visión política, prácticamente desintegró el espacio de Alternativa Federal. Ayer lo conversábamos con Urtubey. La verdad que hace un mes no imaginábamos nunca que esto iba a pasar. Hoy, finalmente, se lanzó como candidato a presidente por consenso 19. Claro, no es casual que lo haga hoy, la crítica a Pichetto a Labaña. ¿Por qué no es casual? Porque Labaña hoy se lanzó. A ver, es un lanzamiento encubierto si se quiere, pero lo veníamos contando. Inauguró el local partidario en Cerrito y Paraguay, hizo su primera propuesta de campaña, que consiste en eliminar el impuesto a las ganancias a las pymes. Esa fue la primera promesa de Labaña. Habló mucho en esto de estar por fuera de la grieta, insistió en lo que es la tercera vía, y se mostró en un acto en el cual, Vivi, había mucha, si se quiere, liturgia peronista, ¿no? Mucho tinte peronista. ¿Por qué? Vos sabés que el local, lo contamos acá también, lo facilitó Barrio Nuevo.
De hecho, a quien primero agradece Labaña en su discurso habló 20 minutos. Es a la mesa político-sindical que conduce Luis Barrio Nuevo, a quien no nombró Labaña, y estaba toda la gente de Barrio Pero Nuevo perdón, afuera. razón por la cual nos contaban hoy en la radio de la mañana en Millennium, alguien de este frente de Labaña, es que en realidad Margarita Stolbizer, Lichtritz y otros no querían mostrarse hoy justamente con Barrio Nuevo. Mañana se van a juntar, pero hoy no querían mezclarse en la foto con él. Y esto es así, Bermúdez. Vamos a ver qué decía como candidato a presidente Roberto Labaña. Ambos lados de la grieta creen que somos un peligro para su poder. Ambos defienden la trampa que no es otra cosa que ofrecerle a los ciudadanos argentinos en el 2019 elegir entre el fracaso del pasado o el fracaso del presente. Guido, ¿qué nos podés acotar? No, que faltaban, como vos decías, Stolbizer y Miguel Lichtritz, del gobernador de Santa Fe, que ayer sí estuvieron reunidos con Pichetto y con Juan Manuel Urtubey, ¿no? Y bueno, lo querían hacer entrar en razón a Labaña para que participara de la interna de Alternativa Federal y no hubo caso. Y Pichetto lo atendió por partida doble a Labaña, ¿no? Porque lo hizo hoy en un almuerzo del Rotary Club y lo hizo ayer también en un evento que hubo en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, donde también le dijo más o menos esto, ¿no? Que le faltaba entender de política, que sabía mucho de economía, pero no tanto de política. Chino, como hombre experimentado en el peronismo. Gracias. Ustedes se juntan todos, se toman cualquier bondi, esto no se clavan un bondi todos juntos. A mí me parece que en definitiva Alternativa Federal lo que expresa es una crisis política del sistema político. Más allá de que nosotros estemos conformando un frente mucho más amplio, con posibilidades de ganar, también tenemos cuestiones sin resolver. Hoy, ¿qué es un partido político? Carrió ha estado en varios partidos, la propia Cristina, nosotros estuvimos en el PJ en el 2017, Cristina fue Unidad Ciudadana y parecía que, ¿te acordás? El PJ era invencible, nos arrasó. Con lo cual es más importante la figura de Cristina que el instrumento político que puede ser un partido. Y creo que va a haber una gran reconfiguración. Bueno, pasa con el radicalismo y las exigencias al casi gobierno, todas las fuerzas. pero finalmente se supone que es para construir, para sumar. Ellos no pudieron, Urtubey, porque Massa, Pichetto, no hay Labaña, vocación de poder ni voluntad de oposición tampoco en algunos sectores. ¿No hay vocación sectores. de poder en ninguno de los cuatro que mencionaste? Si vos no tenés la posibilidad de, a ver, como si queremos comer un asado, si no nunca nos ponemos de acuerdo el día y la hora, es porque no queremos comer Pero el asado. Chino, vos fuiste muy crítico de Alberto Fernández en su momento. Dijiste cosas de Alberto Fernández muy duras. ¿Cómo tomás ahora que sea justamente Alberto Fernández el candidato a presidente de la fórmula que vos vas a apoyar? Bueno, primero, el recordar algunas cosas que dije a Alberto habla de que en algún momento la política pasaba más por la descalificación que por las ideas. Yo digo cosas que la verdad me había olvidado y cuando las veo hasta me avergüenzan. Te querés matar. No, dije algunas cosas en 678 que son... ¿Qué fue lo peor que dijiste de Alberto No, un día Fernández? dije que era lobista, que disparates que uno dice en el afán de seguir la corriente. Y eso Pero, cuando por ejemplo, dejás de pensar, Alberto cuando no tenés mirada crítica. Alberto Fernández fue el tipo más crítico del kirchnerismo y de Cristina. Y yo miro un archivo de él y digo, impecable. Ahora digo, bueno, se volvieron a juntar. No, bueno, pero digo, hay, lo que él decía... hay dos situaciones. Yo lo pienso. Cristina es la que decide desde su 30% electoral, desde un liderazgo que ejerce, que nos podemos compartir o no, pero lo ejerce sobre un sector social muy importante, postularlo a Alberto como candidato. Hay una revisión, hay una mirada crítica también sobre lo que ha pasado. Y Alberto no reniega de lo que dijo, pero también tenemos que entender que Argentina está en emergencia. No estamos en una situación normal donde vos desarrollás acciones normales. Muchas de las acciones que estamos desarrollando tienen que ver con conformar un gran frente para frenar a Macri, ganarle, porque nos va a llevar al abismo, y después reconstruir la Argentina. Y el desafío es que la coalición que gane convoque también a sectores que, aunque no nos hayan votado, nos hayan criticado, porque vamos a necesitar las mejores mujeres y hombres. ¿Qué va a pasar con Massa? Yo mientras habla el Chino le voy espiando la cara a Beto Brandoni con todo lo que dice el Chino. En un rato va a decir todo lo que piensa. Muchas cosas ya las sabemos, por supuesto, pero siempre es interesante escucharlo. ¿Qué va a pasar con Massa? El otro día yo contaba acá y el Vasco de Mendiguren no me lo negó, tampoco lo afirmó, y ayer hablé con Massa y no me dijo, lo que dijiste el otro día no era. Me dijo, voy a desmentir todo lo que digan de mí que no sea correcto en Twitter. Yo conté que una de las ofertas que le haría el kirchnerismo a Massa es ir como director de YPF. Ayer hablé con él y no me lo desmintió, no me dijo lo que dijiste. ¿Vos creés que va a agarrar algo así? Gobernador, ya están Kicillof y Magario. Ya está la fórmula de Fernández. ¿Qué puede hacer Massa Sergio con tiene un ustedes? desafío. Sí. Primero es un hombre joven, con futuro. Priorizar sus legítimas aspiraciones, que son válidos porque hace política, tiene vocación de poder, o priorizar conformar un gran frente para reconstruir la Argentina,
donde a lo mejor él no tiene un papel protagónico, donde a lo mejor, él lo dijo en su discurso, voy a empujar el carro de atrás. Muchos vamos a empujar el carro de atrás. Muchos queremos jugar de titulares, Bueno, pero una cosa, en la si yo cancha quiero ser entran 11. presidente de la nación, empujar el carro... Ya uno no le cree a nadie. Están trabadas claramente. las negociaciones. Pero, ¿Sabes a ver, por El qué? carro está trabado. ¿Vos Están conocés trabados, algún Chino. ejemplo histórico de una persona que mide entre 30 y 35% de intención de voto y dice no voy a ser candidata a presidente, voy a ser candidata a vice? ¿Conocés algún ejemplo? Yo no lo conozco. Ayúdame, Segre. No, pero tampoco hubo ningún ejemplo Claro. en el mundo que la vicepresidente diga quién es el candidato a presidente. Porque ella ejerce un liderazgo que nadie lo puede discutir. Entonces, El bueno, desafío en está... ese liderazgo, ¿será que va a ser vicepresidente o va a jugar de vicepresidente? Bueno, pero va a mandar. recién estamos hablando de que Alberto Fernández es un hombre que durante 10 años ejerció duras críticas sobre el gobierno de Cristina, sobre todo de los dos periodos. De Néstor no. No, de Néstor no. De los dos periodos de Cristina. Y creo que yo confío, vos me preguntaste qué pienso y yo, más allá de que dije cosas de Alberto que algunas se le ha ratificado, otras estoy arrepentido y reconstruí mi relación Pero discutiendo. la pregunta es, porque yo creo en las Alberto va a ser un reconciliaciones. Alberto va a ser un presidente. Primero, nuestra Eso ya lo democracia sabemos. es El tema es que va a ser presidencialista. Massa con ustedes. Bueno, yo estaba contestando lo que me Sí, dijo él. contesta. Yo creo que Massa Sí. nos va a acompañar. Creo que Massa, el Frente Renovador, va a ser parte ¿por qué sabes? de un gran ¿Qué sabes frente. que nosotros no sabemos? Porque ayer dijo que lo de las colectoras porque, con Vidal porque he era hablado mentira. mucho con Sergio y Sergio entiende que hay una situación que hay personas, mientras nosotros estamos hablando, O sea, ¿puedo poner el graph? Massa nos va a acompañar, pónganlo. Ahí está. Hay cientos de Sacale el miles. creo, dejá Pero el Chino, Massa. yo no estaría tan hay seguro. cientos de miles de familias que comen una vez por día. Sí. La mitad de Pero nuestros con pibes Cristina son no pobres. había familias que comían una Pero vez te por quiero día. decir que estamos en una decisión histórica. Esta elección va a ser histórica. Esto va a reconfigurar los futuros 50 años de Argentina. El que no juegue en la oposición, claramente, que no somos perfectos, que no somos ideales, que tendremos que corregir muchas cosas, mejorar, ser mucho mejores de lo que fuimos. Pero construyendo unidad, dejando de pelearnos. A mí lo que más me copa de los peronistas es la autoestima, te digo. vamos Nosotros a no solucionar- seremos perfectos, te tira el chino. Si Sergio no Pero- está en este espacio, le va a ser muy difícil Pero explicar a las futuras Pero ¿te generaciones puedo qué hacer hizo. una pregunta? Sí, cómo no. ¿Por qué vamos a estar mejor si ustedes ganan? Primero porque el peronismo históricamente siempre tuvo una vocación de poder ligada al trabajo, a la justicia social, a la equidad. A diferencia de hoy... ¿Con Menem fue así? No, con Menem no fue así. Y bueno, obviamente. entonces ya el peronismo no es que está asociado No, inevitablemente. pero si uno toma la historia del peronismo, y Sí. usted conoce tanto o más que yo, del 45 a la fecha, los gobiernos peronistas siempre han estado ligados al crecimiento, han estado ligados al trabajo. Depende. Bueno, el periodo Entre 2011-2015 no pasó. 74, 75 no fue así. 74 y 75 la pobreza en Argentina era casi inexistente. Y luego vino una dictadura militar. No es un buen ejemplo. No, pero antes estuvo. Pero vamos a pero antes estuvo Gómez Morales, antes estuvo Celestino Rodrigo, antes estuvo el Rodrigazo, antes estuvieron las AAA. Contemos toda la historia. Pero Bueno, yo no si sabrá de eso, Beto si Brandoni, usted ¿no? un día quiere que hablemos de la historia, yo no tengo problema. Lo que estoy diciendo, No, hoy sí. Argentina, Macri no inventó la inflación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No inventó la pobreza, no inventó la inseguridad. No, la grabó. ¿Coincidimos que la agravó? Sí. Coincidimos que si gana la va a seguir agravando porque es lo que él dice. Yo voy a hacer lo mismo más rápido, es decir, va a quedar más estoy pobre. Macanudo, Bueno, coincido. nosotros creemos que hay que construir un gran frente donde no es el peronismo. Estamos hablando de un frente con muchas fuerzas políticas, sociales. La crisis es tan grave que no va a alcanzar con la política. La Vamos a tener que pregunta convocar a otros actores. Pero Y por antes de supuesto- convocar hay que saber qué se va a hacer, porque si no se sabe lo que se va a hacer, al revés, ese gran frente puede estar con tantas contradicciones entre sí que se termina anulando Ahora, también. recién Gustavo Las Segre contradicciones hablábamos- pueden anularnos o pueden ser una síntesis y nos pueden potenciar. Y yo coincido con usted que vamos a delinear un programa. Pero Estamos el cumpliendo programa los plazos. tiene que estar antes. Hay Sí, tres va a estar preguntitas, antes. tres Antes preguntitas de rápidas. dañar el programa tiene Todavía que estar antes. no se venció el plazo de la conformación de frente. No se venció el plazo de presentación de candidatos. Vamos a tener un programa, estamos trabajando en eso. Bueno, pero Hoy están trabadas, hay- Chino, las negociaciones Bueno, pero son con dos Massa. cosas distintas. Yo digo que vamos a tener un ¿Sabés lo que programa. pasó? Chino, ¿sabés lo que pasó? Cristina con Massa negoció a lo Trump. ¿Qué es esto, negociar a lo Trump? Golpear y después sentarse a conversar. ¿Por qué? Porque Cristina le copó todos los casilleros que sabía que Massa le iba a exigir. Por ejemplo, sí, la interna, la provincia de Buenos Aires, le ocupó con Magario y Kicillof, y también le ocupó varios casilleros que sabía. Entonces Pero ahí también más ahí se frenó demoró. la negociación. Ojo, también más ahí se demoró. Porque el otro le llenó los casilleros, porque el otro estaba... Bueno, porque estaba en Alternativa Federal, Bermúdez. Está bien, o sea, pero había no. otro proyecto que era ni Macri, ni la... O sea, Pero era por ese ni motivo Cristina. Claro, pero digamos, había un puesto vacante, como Massa no estaba dispuesto a ocuparlo,
Bueno, Labaña no quería el la kirchnerismo interna. dijo, bueno, lo tengo que ocupar porque no me puedo estar demorando. Recién lo que decía Segre antes de empezar era, te fuiste hace 30 años de la Argentina y cada vez que volvés, este país es como que... No, cuando yo vengo todos los meses, siempre hay algo diferente. Sí, como Pero hace que... 30, por ejemplo, Labaña, que puede ser el presidente, que va a Cuando estar con volvés- Urtubey y a veces me perdí algo, no Claro. sé, ¿qué pasó? Pero hace 30 años que me fui y la crisis es exactamente la misma. Hablamos de los mismos temas de hace 30 años. Pero sentís que con el gobierno de Macri mejoraron algunas cosas. Claramente la inflación no, con eso no pudo. Yo creo que mejoró la infraestructura. En el interior, cuando vos vas al interior, hay mucha gente que no tenía condiciones de exportar porque su producto no llegaba competitivamente a los puertos. Hoy tiene esa posibilidad. Le pifió terriblemente con el tema de la inflación, la pobreza también. Yo creo que no hubo un programa de incentivo a la exportación, por ejemplo. Hoy estamos hablando todo el dólar. Para desterrar el problema del dólar tenés que generar oferta de dólares. Y para generar oferta de dólares tenés que poner en el colegio secundario una materia que diga emprendedorismo y otra materia que diga comercio internacional. Cambió todo. Y eso lo llevás y en 10 años este problema no existe más. Porque la gente que estudia va a saber cómo tener una empresa y no fundirse y cómo exportar el producto que el otro pueda producir. Esto hoy no lo vemos, porque estamos siempre pendientes del dólar. O sea, nacemos en Argentina y te dice, ese señor es tu papá, esa señora es tu mamá, y eso verde que ves ahí es dólar, y te va a acompañar por el resto de tu vida, inclusive cuando tu papá y tu mamá no estén más. Qué triste. Es triste. Sí. Entonces, el problema es que siempre discutimos lo mismo. Lo que tenemos que empezar a generar, y por eso es importante estas cuestiones políticas, es decir, ¿qué es lo que van a hacer con la deuda pública? ¿Se va a pagar, no se va a pagar? ¿Va a haber desdoblamiento del cepo? ¿Va a haber un cepo cambiario? ¿Se van a respetar los contratos internacionales? Necesitamos inversiones. Pero la gente en el exterior tiene pánico de Cristina, por este temor de decir, yo voy y pongo dólares, pero me los puedo llevar, porque nadie pone dólares para no llevarse la rentabilidad. ¿Me lo puedo llevar? No sé. Entonces es importante que todos los candidatos digan qué es la propuesta que van a ejercer para que los votantes podamos decir, bueno, Uno a esta veces sí, siente esta que no tienen ni siquiera la propuesta, ¿no? Como Ayer- que todos quieren llegar a Mire, pero hay octubre cosas sin básicas. saber Nosotros nada. no vamos a pagar la deuda a costa del pueblo argentino. Usted no puede pagar la deuda de su familia si no alimenta a su familia. Es decir, si pagar la hipoteca de su casa le implica que sus hijos se mueran de hambre, no va a pagar Pero la Chino, eso es hipoteca. imposible. No hay como pagar a costa del hambre de la gente. Hay que generar... pagar con una Argentina que crezca. Pero esto es lo Ayer mismo Sanz que estuvo una, Para una eso hay que persona liberar igual. el trabajo, Escucha, cosa Chino. que Macri no hace. Macri no se endeudó y vino a endeudarnos, Es no es una correcto novedad. eso. Saqueó institucionalmente a la Argentina, porque la transferencia de recursos que ha habido del primer minuto que Macri es presidente hasta la fecha no tiene precedentes, y cree que el mercado va a ordenar todo. Y ustedes saben que el mercado no ordena nada. El mercado lo que hace es darle plata a los poderosos y a los ricos y sacársela a la clase media y a los trabajadores Pero y a los ¿qué decías humildes. de Sanz? sin plata no, que hay ayer gobierno Sanz estuvo con populista. Pichetto y hablaba de Felipe González, el expresidente de gobierno Todos español. hablan de Felipe González. A quien todo el mundo avala, toda la clase Sí. dirigente argentina avala. Sí, todo, el radicalismo, el Lo ponen peronismo, como todos, ejemplo. Y todos una se de las juntan cosas con que él. dijo Felipe González, cuando la última vez que estuvo en Argentina, es que se quedó sorprendido por la distancia que hay entre el discurso público de los políticos y el discurso privado. Es decir, y decía Sanz, cuando los políticos argentinos se reúnen, todos están de acuerdo con que hay que hacer una reforma previsional y están más o menos de acuerdo en qué es una reforma previsional. Todos están de acuerdo en que hay que hacer una reforma tributaria y todos dicen lo mismo. Pero le ponen un micrófono enfrente y dicen, no, con los jubilados tal cosa no se puede, con la plata del pueblo no se puede pagar la Pero deuda. se hizo con... la reforma de jubilados. Ganan No, mucho se hizo menos una reforma con la de- actual se hizo- ecuación está bien, que pero la se que hizo una tenía el reforma de gobierno cálculo Cristina. previsional La y reforma otros laboral ya sectores- se hizo de hecho. pero- Ahora, la ¿qué cosas devaluación ves del que pasaron salario no en tiene Brasil que precedentes. acá los políticos no tienen Cristina los pagaba huevos la de deuda, no la hacerlo? pagaba. Por ejemplo, 1999. a ver, escuchemos lo que en Brasil se animan a hacer y acá Y que a funcionó. los políticos les da pánico porque no es políticamente correcto. 1999, Fernando Enrique Cardoso dijo, tenemos que hacer política de largo plazo, Sí. apoyando superávit fiscal, meta por inflación, libertad cambiaria. Lula lo mantuvo, Dilma lo mantuvo, Temer lo mantuvo y ahora Bolsonaro también. O sea, tenés centro derecha, izquierda, más a la izquierda, más al centro derecha y más a la derecha, todos sabiendo dónde van. Cada uno va por la avenida que quiere, pero el destino es el mismo. Claro. 2010, ficha limpia. Nadie tenga En sentencia en este segunda país con instancia. ficha limpia no No queda tenemos uno. gente Hoy en el no, Senado hoy ni en el no, hoy no te Congreso. afecta nada. Hoy no hay nadie con segunda instancia, salvo 2 o 3 políticos del gobierno digo en la anterior. Argentina. Acá. Ah, ok, ¿No ok. tenés? Carlos Menem. No, está bien, pero Carlos Menem sería... Bueno, Carlos Menem es uno que no podría ir y hay algún otro que estaba en el gobierno anterior, pero que era de segundo escalón. Fueros privilegiados afuera. La Corte Suprema de Brasil retiró los fueros privilegiados salvo en el periodo que ocupa el cargo. Entonces, si alguien ocupa el cargo a partir del 1 de enero, de ahí en adelante, fuero privilegiado. Delitos posibles anteriores, no hay fuero privilegiado. Es sentencia común.
Y la otra cuestión es lista sábana. Claro. Eligen a los que quieren y no a los que alguien le pone por una lista de prioridades. Claro. En esas condiciones ¿Hay yo te diría... colectoras allá? No. Y tenés 513 te puede ganar un diputados. payaso, puede ganar una elección. Sí, no, gana diputado, está bien, pero sobre 513 un payaso es mejor que muchos corruptos, ¿no? Yo prefiero un payaso. Brasil es un país muy respetable, es un país hermano, pero es Brasil. Nosotros somos argentinos, no tenemos nada que ver. Ahora mira, somos Chino, mira, absolutamente distintos. Hoy me enganché con una encuesta en la tele porque son todas, muchas impresentables, pero decían que los problemas que le preocupan a los argentinos son, en primer lugar, yo no tomé el porcentaje, pero era altísimo, la inflación. En segundo lugar, el desempleo. En tercer lugar, la corrupción, pero venía lejos de la inflación y el desempleo. Después, la educación, la seguridad, el narcotráfico y la salud. Digo, ¿es la corrupción versus qué? La inflación. No, ahí tienen los problemas económicos. Me imagino es que no el debate para político. Comer. ¿Qué se van a tirar los unos a los otros? Si no tenés para comer, no podés pensar. Le importa nada. Si vos decís, antes robaban todo, pero yo comía. Sí, te lo Dice, entiendo. bueno, está bien, pero hoy no roban y no como. Entonces, ¿el peso cuál es? Y cuando vos tenés a tus hijos pasando necesidades, y la verdad que la pensás. El punto es que no debería haber ni uno ni otra. Claro. Y para vos generar el pago de la deuda, como en cualquier lugar, si yo voy a un banco y no gano lo suficiente para pagar, no me prestan. Y cuando nadie nos presta, quebramos. Entonces, Argentina lo que tiene que hacer es generar, sí, en el coeficiente normal, decir, me tiene que sobrar, el gasto público está altísimo, hay que bajar el gasto público para que sobre dinero, para hacer justicia social, para generar empleo, para subsidiar tasa de pymes y todo lo que uno quiera. Pero si vos no tenés administrado, es imposible. En la casa, en la empresa y en un país. En la vida. Mañana llega Bolsonaro. ¿Con quién llega? ¿Con su mujer y con quiénes más? 5 ministros. Sí. Y viene con una agenda cargadísima. A partir de las 10 y 10 de la mañana se va a encontrar con Macri a las 11. ¿Es la primera vez que está en Argentina? Es la primera vez que está en Argentina. Segunda reunión formal con el presidente Macri. Estuvo el hijo hace poco, ¿no? Van a tratar, sí, estuvo, y van a tratar un tema de defensa en la Embajada de Brasil a las 4:30 de la tarde. Pero te diría, Vivi, que son 3 asuntos. Venezuela es uno. Liberar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que hace 21 años que estamos negociando y no sale. Y otra cuestión que es la flexibilización del Mercosur, reducir el arancel externo común, que eso para mí va a ser la letra chica. Nadie lo va a comentar porque en un año electoral decirle a los empresarios argentinos que van a perder la posibilidad de tener una protección en Brasil no es muy buena noticia. ¿Y Lula podría quedar libre? Lula puede quedar en un semiabierto, en un régimen menor al que tiene hoy, que es cerrado. El Ministerio Público determinó que puede hacerlo, le redujeron la multa de 16 millones de reales a 2.400.000 y de cualquier manera depende del Superior Tribunal de Justicia. Pero Lula ya tiene una sentencia en primera instancia de otro proceso y ahí vuelve nuevamente las comparaciones. Mayo del 2016, primera denuncia penal contra la expresidente Cristina. Julio del 2016, primera denuncia penal contra el expresidente Lula. Lula ya va en tercera instancia y aquí no empezamos todavía el juicio oral. Independiente si es inocente, culpable, Sí. la justicia... Ya enseguida me voy con Beto Brandoni, también está Sergio Berni para charlar con nosotros, pero le quiero preguntar qué pasó con Massa y con el catalán, y contanos quién es el catalán. El catalán es Antoni Gutiérrez Rubí, es el consultor preferido hoy de Sergio Massa, trabajó en la campaña de 2017 con Cristina Kirchner. Y a propósito de que preguntabas vos de qué va a hacer Massa, la semana pasada en Parque Norte, en la convención de Frente Renovador, hubo un discurso mucho más duro, ¿no? Bueno, Massa... Perdón, mostrámelo, mostrá el video mientras va hablando Guido, así aprovecho el tiempo. Dice Antoni Gutiérrez Rubí, que tiene 58 años, es catalán, hace... ¿Por qué nos traemos catalanes, colombianos? ¿Por qué no? Tiene un perfil ¿Cómo es mucho esta más clase bajo de política que Durán hacen? Barba. No sé. Dice que en política hay que tener un solo objetivo. Sí. Entonces, ese objetivo para Massa puede ser que Macri no sea presidente. Tal vez si tiene más de un objetivo, como crear una tercera fuerza, se le va a complicar un poquito más la mano, ¿no? Decía en diciembre que 6 de cada 10 argentinos son opositores hoy. Entonces, lo que quería hacer Antonio Gutiérrez Rubí es que Massa liderara esa oposición. Bueno, hasta ahora no pudo del todo, pero sí se posicionó de una manera mucho más dura, ¿no? Le hago la pregunta, ¿corresponde subsidiar las compras de autos 0 kilómetros, Bermúdez? Bueno, es la decisión del gobierno. Es una medida lógicamente muy controvertida, me parece, porque con todos los problemas que tiene la Argentina, tenemos 30 y pico por ciento, casi ya debemos estar arriba del 35% en niveles de pobreza, tenemos un déficit fiscal enorme, tener que subsidiar a una industria que al mismo tiempo es una industria muy importadora de insumos, o sea, que además nos hace también un agujero por el lado del comercio exterior. Ahora, después viene el tema.
Está bien que yo... Siguiente, normalmente en una economía, como se dice, que tiene que ser de mercado, cuando alguien no vende porque no tiene demanda, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bajar el precio. Bajar el Claro. precio. Ahora yo digo lo siguiente, bueno, que bajen el precio. Las terminales, que bajen el precio de las concesionarias, etcétera. Ahora yo pregunto lo siguiente, ¿por qué? Bueno, vos no, porque tú estás en la... Pero No, ¿por qué? no digo, dice nada. no, ¿Por qué porque Patricia? ella, Claro. vos, todos nosotros tenemos que pagar impuestos para que una persona que tiene una capacidad de ahorro importante, pues está pensando en comprar un 0 kilómetro, tenga que tener un subsidio del Estado. Estamos en la Argentina, Bermúdez. Gracias. A vos. Un Un placer, gusto. Gustavo. Bueno, Chinito, venite cuando quieras. Es tu casa, ¿ok? Bueno, un gusto. Un placer, Saludos, un placer. Alejandro. Un placer. Me vengo con el Beto Brandoni que estaba escuchando, Vení, que estaba vení. mirando. ¿Cómo estás, Beto? Bien, bien, bastante bien. ¿Bastante bien? Sí, ¿Qué quiere decir bastante bien? Para un tipo como vos. Que no me puedo quejar. No te puedes quejar. Lo que no es poca en la Argentina no es poco. Olvídate. Viste que Eso uno no. se levanta y ya se queja por las dudas en el ascensor, en el Eso. colectivo. Y sí, la gente se va quejando por la... Pero es un deporte nacional, Es que un deporte. practicamos casi todos, sí, sí. Sí. ¿Es un país normal la Argentina? No, creo que no. 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 Pero ¿por qué digo esto? Porque es difícil explicarlo fuera de la Argentina. Por eso A me ver. parece. No, digo. Ah, ok. Sí. Un día yo salí a Argentina, fui a España a trabajar y me hacían preguntas que yo me veía en figurillas para poder explicar. Y ahora, si las cosas salen bien, en unos meses voy a trabajar en Madrid y me van a preguntar por cosas que pasan o que van a pasar y se me hace difícil explicarlo, como darle un barniz de normalidad a eso, Claro. porque no es normal. No, es difícil. como que uno se acostumbró a vivir en la psicosis. Sí, no, yo no me acostumbré. No, se claro, me pero hace bueno. cada vez más complicado. Y a mí me parece que una de las cosas que debemos procurar para el futuro es vivir con normalidad y estar un poco con un poco de mejor ánimo para encarar la vida, Como para encarar vivir el con menos trabajo. adrenalina, ¿no? Como levantarte a la mañana y aburrirte cuando pones un noticiero, por Sí, ejemplo. pero sería buenísimo aburrirse. Claro, por eso. Y no vivir la angustia de que No. a ver qué pasó con el dólar, como se estaba Sí. diciendo. Subió el dólar, entonces aparece el dólar en todos los canales de televisión, en todas las radios, el fondo de la pantalla con la máquina de contar dólares para enloquecer a la gente. Sí. Pues, y después aparecen otras cosas, por ejemplo, ahora se apareció hace poco el riesgo país, que lo dan más Que se veces está en por radio 1980. que la humedad y la Sí, temperatura, tal que cual. no es normal. Es temperatura, La gente- humedad, el pronóstico de tránsito y el riesgo país. Claro, y el riesgo país, ¿quién ¿Y eso sabe a lo qué que lo es? adjudicás? Más allá de que es cierto. A que se ha creado un vértigo periodístico. Yo creo que el periodismo es un gran responsable de que esta campaña esté durando más de un año. Empezó hace más de un año Es verdad. esto. Y la verdad que no hay una cantidad de gente que se liberó de este problema, no es mi caso, y no le da pelota a la política o al día a día, porque es una cosa que es difícil de seguir. Desquiciante, sí. Yo que me he perdido cosas de lo que aquí se habló y lo lamento, porque me hubiese gustado escuchar. Pero la verdad es que necesitaríamos tener alguna expectativa de cierta normalidad. Y lo que falta además es las ganas de que nos vaya bien. Eso es lo que me da pena a mí. Porque no hay ánimo, se ve en la calle, se ve en la cara de la gente, en el rostro de la gente que está en un trabajo, en una caja de un supermercado. No estamos bien, no estamos contentos. Y Es interesante lo que sí, tenemos que tener ganas de que nos vaya bien. Pero es es sí. como el cambio de actitud Pero en la digo, vida de cualquier por persona. supuesto, al ambiente dicen, no, ¿cómo nos va a ir bien No, con todo el no, hambre que hay? absolutamente Pero que se hay entiende, países pero- que se las arreglan bastante mejor que nosotros. Los brasileños, por ejemplo, se las arreglan mejor. Tienen también problemas, pero tienen un ánimo y una cosa y una alegría y un orgullo de pertenencia.
que nosotros no tenemos. Y me parece que esto nos afecta anímicamente mucho, mucho. Yo decía al comienzo que hoy hablaba con Alejandro a la mañana mientras desayunaba, me preguntó a quiénes tenés y le dije a Beto Brandoni. Me emocionó, ¿sabes qué? Me emocionó mucho. ¿Por qué? Porque, más allá de que yo conozco tu historia, empezamos a hablar de vos recordando que nunca paraste de trabajar, que fuiste un gremialista importante, secretario general de actores, en una época difícil, el exilio, la vuelta, la dictadura. Digo, sos un tipo que yo hoy te cargaba con el tema de la edad, pero porque te veo tan de pie, tan íntegro. Hoy miraba videos tuyos y te veía en el último Adiós a Alfonsín. Sos un tipo que admiro porque, entre otras cosas, resistís archivo. Sos un tipo íntegro, sos un tipo de esos tipos sanos que uno dice, lo quiero tener de amigo a Beto Brandoni, porque sos un tipo que ha mantenido la coherencia, pasándola muy mal en la Argentina, teniendo que irte con lo que eso debe significar, y haber vivido secuestro, dictadura, y estar parado y hoy decir, tenemos que contagiar el ánimo, y seguir de pie y seguir hablando en positivo a pesar de las críticas, Beto. Sí, claro. ¿Cómo haces? ¿Eso es tu personalidad? No sé, ¿sos así te hiciste? ¿La vida te hizo así? No, es así, me pasaron cosas. Yo creo que hay que pagar un precio para estar de pie en este país. Hay que pagar un precio, efectivamente, todos. Quien más, quien menos. Pero eso no es una desgracia. Yo he salido, no digo indemne, pero estoy de pie porque estoy vivo, sigo vivo, tengo la dicha de seguir trabajando, tengo la ilusión de que estemos mejor. Yo creo que soy un enfermo de optimismo, por así decirlo. Los que nos interesamos por la política, algo de eso hay, si no te tendría que terminar en la cama durante 22 años sin levantarte de la depresión, pero no es mi caso. No quiero que me gane eso. Pero, y además porque yo creo que hay un futuro. Yo creo que hay un futuro. Y creo que más me atrevería a decirte que estamos en vísperas de dar vuelta a la página de la historia. Yo creo, va a ser algo importante lo que va a ocurrir. ¿Qué ves? Pero ¿Qué ves que tal vez otros no podemos ver con tanta claridad por experiencia? Digo, así te equivocaras, no importa. Es una sensación que yo tengo, basado en algunos hechos. Digo, hay cosas que a veces se explican y otras veces no. O uno cree que los factores de poder, los políticos, por ejemplo, tienen la responsabilidad de todo lo que pasa en el país. Y a veces no, a veces tienen una gran parte y a veces tienen menos. El triunfo de Cambiemos en el 2015, yo creo que lo decidió la sociedad argentina, no a la política, o en menos medida a la política. Y fue sorprendente el resultado, ¿no? Los encuestadores no lo daban. No. Muy bien. Entonces, la oposición, que pasó a ser el justicialismo, y que en sus diversas formas, empezó, antes de que asumiera el gobierno, a resistir con aguante antes que no termine el mandato este señor. Entre el 2015 y el 2017 no le regalaron ni una flor al gobierno. Le criticaron, que además verdaderamente cometió muchos errores, pero eran palos y palos y palos. Y en el 2017 volvieron a ganar, con los aumentos de tarifa, que eran un escándalo. Bueno, y la verdad que hubo gente que lo pasó muy mal. Entonces, una de las cosas que yo creo que pueden volver a pasar es que la Argentina mayoritariamente no está votando con el bolsillo, está votando por otros valores, por otras cosas. Se pronosticó un diciembre calamitoso, vos lo recordás muy bien, Daba miedo. Daba miedo. No pasó. Después nadie dijo, no pasó, ¿qué habrá sido? Los asaltos a los supermercados chinos, los saqueos, no hubo saqueos. ¿Qué pasó? Nadie dijo, ¿qué pasó que no hubo saqueos con el desastre que es este gobierno? Y debe ser que algo está ocurriendo en la sociedad, que ven cosas que nosotros a veces no vemos y que la gente
le está dando crédito a este gobierno y se lo va a volver a dar. ¿Por qué crees que se lo volvería a dar? Vos decías recién porque que no la se gente roba. Primero porque va a no dar se vuelta a roba. la No se roba. página. Primero porque no se roba. Y si se roba, que vayan presos. Pero digo, el escándalo de corrupción al que hemos asistido es demasiado como para que la gente no lo crea. Tenés que hacer un esfuerzo grande para negar lo que pasó. Un esfuerzo muy grande. Que hay gente que lo hace. Pero bueno, porque desayunarse de que fue lo que se ve que fue, debe ser un dolor muy grande para alguien que confió en ese gobierno. Sí, sí, y porque que hay gente que confió y que no robó. Y de buena fe, claro, por de supuesto. buena fe, claro. Por supuesto. Pero yo creo que en este caso están pasando otras cosas. Pero ¿quién crees que va a dar vuelta a la página? ¿Vos creés que La es Macri? sociedad. Sí, pero ¿crees que Macri con primero Macri, termina o crees el que es con mandato. otro? Sí. Es un episodio que no se da desde hace 91 años en la Argentina. No es poca eso es cosa. impresionante. No es poca cosa. Y yo creo que vuelve a ganar, lo cual también es una curiosidad. Curiosidad, yo creo que no son curiosidades. Yo creo que hay una tarea hecha en 4 años, que falta mucho, que ha cometido errores, y que lo bueno, ¿sabés qué es? Que los reconocen los errores. Es un gobierno que reconoce sus errores, hay mucha gente trabajando, no se ponderan las cosas, pero las obras están. Eso de que, bueno, no se come cemento, pero con el cemento se vive mejor, con las obras se vive mejor, esto lo está palpando la gente a diario en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares. ¿Y será que dirán, bueno, vamos a probar otra cosa? Y a mí me parece que eso es lo que va a pasar. Más allá del desconcierto generalizado que hay en la clase política, desde luego. Claro. No tenemos un panorama claro de lo que va a pasar Creo dentro de poco ellos. tiempo. Es la primera vez que están más indecisos los políticos que los votantes. Es una cosa, nos generan ansiedad ellos a nosotros. ¿Y el vice radical? Porque por algo ocurrió eso. ¿Por qué este desconcierto? Claro. Este es el tema. Que es lo que estamos viendo también en Europa. En Europa hay un desconcierto enorme. Ver a Theresa May yéndose llorando. Bueno. Son cosas... Angela Merkel, digo, esa gente que uno miraba y de repente se caen. Uno no lo puede creer. Están pasando cosas fuertes. ¿El vice tiene que ser radical o vos sos un radical que dice... A mí me gustaría que fuese radical. Sí, claro, a mí me gustaría. ¿Cuáles son las opciones? Un Cornejo no te va. Un Cornejo no te va, ¿no? No. No tiene tus modos. ¿A vos te parece que un tipo como Cornejo, entre comillas, debilita al presidente su manera de decir? No lo debilita, no, sí, por eso, si lo debilita al presidente... Pero quiero decir, sí, tal vez la palabra no era debilitar, pero digo, no es lo correcto, No, se intentó eso, ¿no? Inventándole otro candidato, ese tipo de cosas, tonterías que nadie se las cree, por supuesto. El plan B corta, decís eso, el plan B corta. El plan B corta, claro, para hacerle el campo orégano al peronismo y que vuelvan a la provincia de Buenos Aires. No, ya está. 28 años gobernando la provincia de Buenos Aires. ¿De las colectoras qué pensás? A mí me resulta un poco raro eso, mezclar las cosas. Yo creo, no estoy de acuerdo. Yo creo que nosotros, los Cambiemos, tienen que presentar sus candidatos con sus proyectos, seguir en la línea en que estamos, de ver si podemos recuperar cosas que se han perdido y que es imposible explicar. Vuelvo al principio. Digo, ¿cómo yo explico que un presidente decidió cerrar los ferrocarriles, la segunda red férrea de toda América, porque sí, y que los sindicatos ferroviarios no dijeron una palabra? Menem echó 65.000 ferroviarios a la calle, le pagó la indemnización y nadie dijo, los sindicatos no dijeron nada. Ahora se está recuperando un medio de transporte que no es que no poluciona, que es mucho más barato que los camiones, y ojalá lo podamos llevar adelante. Me parece que es una cosa extraordinariamente importante. Gran parte de lo que logró este país lo logró por el ferrocarril. ¿Cuál es la crítica más importante que le haces a Mauricio Macri, el presidente? A Mauricio Macri, yo le critico algunos errores que cometió. No puedo hablar del resto del gabinete, pero me parece que hay gente que es muy valiosa, de la cual no hay manera de que alguien le tire un elogio. Digo, no sé,
Yo pienso, por ejemplo, el presidente del Banco Nación, que volvió a poner sobre el tapete los créditos hipotecarios a 30 años, que hacía mucho que aquí no se hablaba de eso y que mucha gente se benefició. Yo creo que es una cosa meritoria y que el presidente reconozca sus errores, me parece también meritorio. Por suerte, no tiene condiciones de caudillo, porque esto nos hizo mucho daño a través de toda la historia. Por suerte no tiene condiciones de caudillo y me parece que es un hombre que escucha, no es un orador de barricada, Brillante, claro. pero dice cosas y escucha, y me parece que esta combinación que se llama Cambiemos fue muy importante y puede aportar algo a un cambio de rumbo en la Argentina. Puede aportar algo. Porque en general no han cuajado las alianzas, esos acuerdos. La alianza en su momento fue un gran fracaso para nosotros, los cuales los radicales nos hicimos cargo y pagamos un alto precio de eso. Pero me parece que la gente es la que está decidida. La gente quiere vivir tranquilo, que viajar tranquilo, ir a la casa o al trabajo o al médico. Y a mí me preocupa, por ejemplo, yo vivo cerca de la 9 de julio y siempre me preocupan las mismas cosas cuando hay piquetes, todo el tiempo hay piquetes de gente que no tiene trabajo y que no va a buscar trabajo, sino aumento. Se aparece una ambulancia, ¿qué pasa si aparece una ambulancia? Entonces, de ese tipo de cosas, de la violencia verbal, la violencia de actuación, la pirotecnia, la gente está un poco cansada, necesitaría estar un poco más tranquilo y hay algunas cosas, y nos faltan cosas, muchas cosas nos faltan. Vamos a ver si lo podemos lograr. Entre otras, lo primero que hay que hacer es ese acuerdo del cual se habló, los 10 puntos, 6 puntos, 8 puntos. Bueno, hay 2 o 3 que no se pueden eludir más. El primero es el de la educación, que hay que tratar de hacer un acuerdo para 25 años vista. Seguro. A ver cómo recuperar ese capital extraordinario que tuvimos alguna vez. Te quiero agradecer enormemente que hayas venido. Muchas gracias a vos, me alegro que estés bien, que estés así. Dale un beso a tu marido. Y vos a tu chica, que es espléndida. Gracias. Tenemos que volver a comer un asado con papas fritas como comimos una vez hace muchos años. Con mucho gusto. Los 4. Sí. Lo mejor, gracias por estar. Gracias, querida. Placer. Bueno, la verdad que siempre es lindo hablar con el Beto. ¿Cómo va, Bernie? Gracias por esperar. ¿Qué tal? Hoy ¿Cómo es un está día usted? movido para usted también, ¿no? Lo vi en varios medios. Tenemos la tapa de Clarín porque todo arrancó con esta tapa de Clarín hoy a la mañana. Ahora quiero que me cuenten esta frenético cruce de llamadas entre Cristina y Bernie tras la muerte de Nisman. ¿Cómo se enteró? ¿Leyó el diario de la mañana? ¿Lo impactó? ¿Qué le pasó con esto? Sí, la verdad que sorprende la noticia, que eso sea una noticia, ¿no? La noticia hubiera sido que tras la muerte del doctor Nisman, la presidenta se enteró de su muerte, apagó el teléfono y sigue durmiendo. Claramente que son las conversaciones entre el secretario de Seguridad y su presidente. Así que claramente hay una operación atrás de todo esto que comenzó hace 3 o 4 días atrás, cuando refritaron una noticia de hace un año totalmente fuera y atemporal. Ahora siguieron con esto y ¿Cuál fue la noticia temporal? Que dieron como una noticia nueva, algo que había pasado hace un año atrás, que ¿Lo de había Baez, confirmado, no, que la Cámara había confirmado que a Nisman lo habían matado. Claramente que la tapa de Clarín no puede poner ni reflejar que el kilo de pan en la Ciudad de Buenos Aires está a 110 pesos, que la industria automotriz bajó nuevamente un 35%, que la desocupación sigue cayendo, que la pobreza sigue cayendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Poner este tipo, cada vez que el gobierno está en un apriete político, desentierra algunos temas y entre ellos está el de Nisman. Hoy lo escuchaba usted a la mañana por teléfono cuando llegué de la radio en casa por TN, ¿no? Había 2 periodistas, un varón y una mujer. Ella se acercaba más a escuchar lo que usted decía y trataba de comprender. El periodista quería que contestara lo que él quisiera que usted le contestara. Y yo me tomé el trabajo, bueno, es el caso, lamentablemente, el caso de Nisman es un caso que todavía no se esclareció, que nos impactó a todos y que queremos justicia. Ahora, escucho periodistas de un lado y del otro, ambos habiendo leído el expediente. Uno me dice, leí un expediente, lo leí todo, de hecho hice un libro, Nisman se suicidó. Escucho otros periodistas que dicen, leí el expediente, lo leí de punta a punta, a Nisman lo mataron. Digo, para la sociedad, que es un caso tan tremendo el del fiscal Nisman,
que todavía no sepamos qué y que sigan apareciendo estas tapas, estos títulos, digo, es una gran confusión general. Mire, primero, usted ¿A me quién dice... le conviene, usted me dice, digamos, este mamarracho yo le hago una y pregunta. revolver la mierda sobre una muerte del Yo entiendo lo que tan usted, yo importante? entiendo Me lo que vuelvo usted loca diga, porque pero- pienso también en la gente que mira, yo ya voy conociendo cómo se opera, cómo no se opera, digo, uno lo tiene más claro. La gente común que mira y dice, ¿pero qué pasó? ¿Lo Mire, yo le mataron? voy a- ¿Se suicidó? usted me acaba de decir, hay un periodista que escribió un libro que leyó el expediente. Sí, ¿Quién es? Pablo Dugan. Pablo Dugan. Sí. ¿Qué periodista leyó el expediente y dice que lo mataron? Bueno, a ver, yo leí y escucho muchos diputados, No, no, muchas... ¿quién leyó el expediente y escribió? Bueno, según los Nadie. que dicen, todos lo leyeron. No, la gente nadie. que habla y que dice que lo mataron dice que leyó el expediente. Nadie lo leyó, por eso es muy bueno el libro de Pablo Dugan, porque es una reseña minuciosa de las cuestiones más importantes del expediente judicial. Ahora, usted lo que le critican a usted, Nisman, es que supuestamente usted no contó que hubo 31 llamadas y que hubo 2. Digo, Primero, que usted lo que importa es que- lo que declaré en sede judicial. En sede judicial nunca dije que hablé 2 veces. En sede judicial dije, acá está mi teléfono, le dejo mi número, le dejé otro teléfono más que nadie sabía que tenía, que era el con el cual hablaba personalmente con la presidenta, y de manera voluntaria le dije, acá tienen los teléfonos, saquen no solamente con quién hablé, sino desde dónde hablé, porque cuando uno hace una pericia telefónica no solamente se sabe a qué hora se habló, con quién se habló, sino también desde dónde se habló, porque es que se toma la celda y la geoposición del lugar. Claramente, mire, cuando uno estudia criminalística, lo primero que dicen, los crímenes perfectos no existen. Existen las malas investigaciones. Por lo tanto, estamos ante una mala investigación. La pregunta es, ¿por qué estamos ante una mala investigación? ¿Por qué? ¿Porque tenemos malos investigadores o porque no se quiere saber la verdad? Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo la criticaron? Yo no soy el abogado defensor de la doctora Fein. ¿Cuánto tiempo la criticaron a la doctora Fein que lo que hacía era todo un desastre? Mucho tiempo. Sacaron la causa de la doctora Fein, la llevaron a la justicia federal, porque se suponía que ahí se iba a dilucidar todo. Pasaron 2 años. ¿Qué prueba aportó la justicia federal? Ninguna. Ninguna. 0. Por lo tanto, o tan mala no fue la investigación de Fein, o hoy quien está investigando tan mal como Fein. Lo importante es que me parece que no se quiere saber la verdad. A mí me parece muy bien, usted me viene... Lo que a usted yo le voy a decir criticaron fue que usted le dio el pésame a la madre de Nisman, no sé, supóngase a las 12 de la noche, y que a las 2 de la mañana decía que no sabía si estaba vivo o Pero muerto. usted tiene que ponerse en el lugar. Mire, Yo le pregunto para lo que la gente quiere que le pregunte. Claramente que todo se va tomando la información para tratar de construir una gran falsedad. Claramente yo tengo 32 años de médico. ¿Sabe las veces que tuve que comunicarle a un padre que su hijo había muerto? Muchísimas. Primero, que ya cuando veo a la madre y esa reacción que en mi vida había visto, una madre con un hijo muerto en el baño, puerta de por medio, y con cada uno reacciona como quiere, esto no es no es ninguna crítica. Ya uno empieza, y además, usted póngase en el lugar, entra a una habitación, no sabía quién era la madre, quién era la familiar, esas son cosas que no importan, uno tiene que tomar una conversación, ver cómo arranca la conversación, de qué manera, no hiriente. Lo importante que le dije, señora, ¿usted está convencida que su hijo no necesita atención en el baño? Porque no nos olvidemos que nadie sabía si el doctor Nisman estaba muerto, porque el médico que fue a certificar la muerte no dejó ningún certificado. ¿Y es cierto que le sacaron la ropa y la tiraron a la basura? No, mire, lo que es correcto, que hasta que yo me fui, la única persona que entró al baño fueron los peritos con la doctora Fein. A partir de que se confirmó la muerte del doctor Nisman, porque estaba la médica legista, yo me pedí permiso a la fiscal y me retiré para seguir con las tareas que tenía que hacer, que era... Para usted, ¿le puedo preguntar, Sí. o te puedo preguntar, Bernie, para vos qué pasó? Digamos, Yo en tengo ese muy momento, claro qué pasó. En ese momento, digamos, Cristina sale a hablar, estaba enyesada, me acuerdo. Lo que siempre fue raro fue que no le dio el pésame a las hijas, como que, digamos... Uno piensa, lo llamó 31 veces a Bernie, estaba ocupada, era la presidenta, era muy obvio, que es más normal que llame 31 veces que llame 2, obviamente. Es más, yo pensé 100, que habían sido más. O 100. Nunca le dio el pésame a las hijas, públicamente por lo menos no. Pero yo sé que usted me va a decir, bueno, por una cuestión ética, además yo no quiero decir, pero ¿qué fue lo que pasó? Digo, hay tantas cosas que suceden en la Argentina que uno tiene en final. Porque hay verdades a medias por todos lados, pero la verdad, ¿cuándo la vamos a conocer? Por eso le vuelvo al principio. Los crímenes perfectos no existen. Existen las malas investigaciones. La pregunta es, ¿esta investigación es mala porque hay malos actores investigando o porque no se quiere saber la verdad? Yo creo que no hay mucha voluntad
de contar la verdad. Y aparte contamos la verdad a media. Fíjese, hoy es tapa de Clarín el tema de las comunicaciones. Usted me pregunta, Vini, y acá estoy explicando las comunicaciones. Ahora yo quiero que alguien me explique de dónde salieron los $600.000 que tenía Nisman en Estados Unidos, de dónde salieron las propiedades que tenía sin declarar. Hay un montón de cuestiones en el expediente que todavía no se han resuelto y me parece que son mucho más interesantes de saber porque van a llevar a la verdad qué fue lo que pasó. Me parece que sería mucho más interesante saber por qué Estados Unidos no nos da los mail, tanto de Google como de Yahoo, del doctor Nisman, que seguramente ahí está la punta del iceberg para empezar a investigar. Entonces, como ojalá se conociera todo para poder saber la verdad, que la necesitamos, porque fue muy grave lo que él denunció. Usted me pregunta, y un día antes sí, pasó claro, por esto. supuesto, usted me pregunta. Pero ¿sabe qué le quiero preguntar? Sí. Porque tengo, creo que 10 segundos. Porque todo el mundo habla de la muerte de Nisman, si lo mataron. El que piensa que lo mataron piensa eso, el que piensa que se suicidó piensa... O sea, este país lamentablemente es así, todo con verdades a medias. Pero pienso en su familia, en la de la familia de Nisman, pienso en todos. Digo, ¿es tan fácil que alguien sepa que mataron a alguien y cargar con esa muerte en la conciencia de uno como si fuera tan fácil? Y se lo pregunto hasta como médico. Mire, no, como médico es totalmente distinto. Lo que sí sé que no hay una voluntad muchas veces de ser objetivo en la información. Se han manoseado mucho el expediente. Fíjese lo que pasó con la prueba, con la pericia. Lo único que aportó la justicia federal fue una pericia de gendarmería que dice, fíjese esto, que al doctor Nisman lo mataron 2 personas, que no hubo ningún tipo de resistencia porque al doctor Nisman lo drogaron con ketamina, ¿no? Ahora, después, ¿qué pasa? Empiezan a investigar y resulta que la ketamina que encontraron en el estudio era contaminación del microscopio electrónico de la gendarmería. ¿Por qué? Porque la gendarmería no hace autopsia, la gendarmería estudia drogas. Entonces ese microscopio estaba totalmente contaminado. Por lo tanto, hubo una contaminación de la muestra y toda la teoría que se llevó adelante a partir de la contaminación de la muestra fue totalmente errónea. Me quedé sin tiempo, Bernie, pero vuelvo otro día y seguimos Pero charlando. con mucho gusto, me parece que muchísimas gracias. Hay mucho para contar. Hay que hablar y hay que escuchar, me parece que es lo más importante. Y yo aprovecho mandarle un beso a las hijas de Nisman, que la verdad son chicas inocentes. Uno muchas veces no quiere, intenta ser respetuoso por la memoria del doctor Nisman, más allá de las diferencias que puedo tener y porque sé que hay 2 hijas y una ex esposa que hay que respetar en su duelo. Gracias, Nisman. Hacemos un corte y ya venimos. Ya comienza Tele9, gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente del canal Amamos Hacer Nada Personal. Hasta mañana, descansen.